el protagonista de la semana. A las 10 de la mañana, 24 minutos. Queremos saludar a esta hora al expresidente Andrés Pastrana. Señor expresidente, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a ustedes, a todos los amigos del Valle, y muchas gracias por esta invitación. Señor expresidente, usted ha sido el protagonista de la semana al publicar su libro Memorias Olvidadas. ¿Usted se ha imaginado que este libro iba a generar tanta polémica? A ver, la verdad son episodios personales de mi vida. Esta semana apenas se ha tocado uno de los episodios que son los de los narcocassettes. ¿Qué pasó con los narcocassettes? Cómo el cartel de Cali se compra la presidencia de Colombia, cómo el cartel de Cali le mete más de 15 millones de dólares a la campaña de Ernesto Samper Pizano, y por eso pierdo yo las elecciones del año 94. Pero yo creo que también es importante, y en el libro hay hechos y aspectos muy interesantes. Está todo mi secuestro de manos de Pablo Escobar, cómo Pablo Escobar, o el diálogo que tuvimos con Pablo Escobar cuando yo estaba secuestrado, que es una cosa que el país no conocía, cosas como las que Plategui comenta de que Alberto Santofimio pidió que me asesinaran cuando yo estaba secuestrado. Tenemos hechos muy importantes del Caguán, historias de la CIA vacía. Los narcocassettes es apenas un episodio que termina, como ustedes saben, que es impresionante como documento histórico, la carta de Gilberto Miguel Rodríguez Orejuela, en la carta que está al final del libro diciendo no fue a las espaldas del Samper y el doctor Serpa como entraron esos recursos de narcotráfico de esa campaña. ¿Esos narcocassettes los conocía el expresidente Gaviria y su exministro Pardo antes de que llegaran a sus manos? A ver, buena pregunta, porque yo le entrego al presidente Gaviria esos cassettes 3 días antes de las elecciones, cuando el coronel Barragán me los entrega a mí. Como yo nunca negocié ni he negociado con ninguno de los carteles, no conocía ni podía comprobar las voces de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Todos conocíamos a Alberto Giraldo, porque era un periodista famoso de la radio, ¿cierto? Esos cassettes yo se los entrego 3 días antes, pero después con todas las averiguaciones que se han hecho, si usted lee los libros de Mauricio Vargas, de Lesmes y de Telles, y uno comienza a dar una serie de cabos, que es lo que he dicho yo, el presidente Gaviria por lo menos 6 meses antes conocía esas grabaciones, por una razón además que es elemental. Cuando muere Pablo Escobar, cuando matan a Pablo Escobar, el presidente de la República se dedica a perseguir el cartel de Cali. Y claro, el presidente del cartel de Cali, nadie entendería que el presidente de la República no estuviera enterado cuando más de 8 agencias de seguridad graban. Fíjese usted, el TAS grababa, la policía grababa, la DIGI grababa, estos pacientes grababa, el ejército grababa. Y entonces lo que es claro, y quienes hemos detentado el título de presidentes de Colombia, sabemos que lo primero que le llega a uno a su oficina todas las mañanas son los informes de inteligencia. Y lo que estamos viendo aquí es que por lo menos 6 meses antes, el gobierno del presidente Gaviria había comenzado a perseguir el cartel de Cali. Se tenía esa información y nunca se hizo nada. Expresidente Pastrana, ¿por qué esperar 13 años para hablar de esto? No. Es que ahí es donde está la gente equivocada. Fíjate, yo lo dije 3 días antes. Esto que estoy contando en mi libro, ya lo dije yo hace 20 años. Posiblemente tú eres muy joven en ese momento, pero bueno, yo llego 3 días antes donde el presidente Gaviria, 2 días después de las elecciones, yo hago una rueda de prensa porque el doctor Álvaro Gómez Hurtado en el noticiero 24 horas había publicado las grabaciones, y estas denuncias las hice yo hace 20 años. Ahora lo que hay es elementos nuevos. Por ejemplo, si ustedes leen el libro, el que fue comandante de las fuerzas militares del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el año 2000 o 2001 o cuando yo era presidente, para no ponerle una fecha, pongámosle 6 años después o 4 años después de la entrega de los narcocassettes, me comenta el general Freddy Padilla que él los había grabado. Ese es un elemento nuevo. Segundo, hoy hay nuevos elementos también de inteligencia que han salido a la luz pública, nuevos libros que se han publicado sobre este tema que demuestran que ellos conocían con anterioridad el tema de los narcocassettes. Pero esta es una denuncia que yo hice 20 años atrás. Lo que es importante en este libro, que sí es una exclusiva nueva, es que está la carta de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela diciendo y firmada por ellos que no fue a las espaldas, no fue en mayúscula a las espaldas de Samper y los recursos del narcotráfico a esa campaña. Entonces estamos hablando de nuevas pruebas, Reina. Puede ser, y por eso es importante, y ahora que el doctor Serpa está encabezando la lista del Partido Liberal, le diga al país qué fue lo que pasó. Cuando los hermanos Rodríguez Orejuela dicen que no fue a sus espaldas, yo creo que es importante que el país conozca tanto declaraciones del presidente Samper como del doctor Serpa frente a este tema. Yo creo que
como usted dice, puede convertirse en un nuevo elemento, como usted sabe, y eso es lo que es curioso, de que se haya elegido al doctor Serpa cabeza de lista del Partido Liberal, cuando hay una investigación abierta hoy por parte de la Fiscalía. Expresidente, todos conocemos la historia del proceso 8000. Usted menciona en su libro Memorias Olvidadas al expresidente César Gaviria y lo vincula como el eslabón perdido del proceso 8000. ¿Por qué? No, eso no está en el libro. En el libro no está eso. Esto es en mi presentación del conversatorio. Yo digo que el eslabón perdido del proceso 8000 es el presidente Gaviria, por lo que le acabo de comentar. Todos los colombianos sabíamos que Ernesto Samper había recibido la plata del cartel de Cali. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Todos los colombianos hoy sabemos que el cartel de Cali le dio 15 millones a la campaña de Samper, eso no hay ninguna duda. Pero lo que no sabíamos es que el doctor Gaviria, como presidente de Colombia, y el ministro Pardo, 6 meses antes tenían esos carteles. Si ellos nos hubieran contado eso en la campaña electoral, inclusive una cosa que es interesante, si 2 días antes el presidente Gaviria, cuando yo le llevo las cintas, me dice que esas voces son ciertas, porque a mí nunca me dijo ni Pardo ni Gaviria que las voces eran ciertas, lo que sí le dijeron a Ernesto Samper, posiblemente la historia de Colombia era distinta. Ustedes, los amigos del Valle, no hubieran sufrido la violencia que sufrieron, ni nosotros, los colombianos, la violencia que sufrimos, porque el cartel de Cali compró la presidencia de Colombia, que es lo que hoy todos los colombianos sabemos y es lo que nunca podemos permitir que vuelva a suceder en el país. Expresidente Pastrana, con usted se pueden hablar muchos temas del libro, pero entonces miremos otras situaciones de las que usted quisiera hacer referencia del libro Memorias Olvidadas. A ver, mire, yo creo que una que es muy interesante, es muy triste para uno y muy triste para el país, es el recuento que hago yo ahí de la historia de Popeye, que cuenta cómo Alberto Santefimio, cuando yo estaba secuestrado, va donde Pablo Escobar, y Pablo Escobar le pide a Pablo Escobar que me mate a mí. Ese es un tema que no se conocía, por esa misma causa está Alberto Santefimio hoy en la cárcel, porque sucedió lo mismo con Luis Carlos Galán y está acusado de ese mismo delito. Segundo, temas de la silla vacía, hay temas muy interesantes sobre cómo fueron esas negociaciones, qué pasó en las distintas conversaciones que tuvimos nosotros con Tiro Fijo. Tercero, temas de cómo nace el Plan Colombia, que yo creo que es muy interesante, cómo nace el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, cómo conseguimos los recursos que permitieron fortalecer las Fuerzas Armadas de Colombia como nunca antes en su historia, cómo y por qué le pudimos entregar al presidente Uribe unas Fuerzas Armadas para combatir la guerrilla después de que acabamos con la zona de distensión. Y hay otras historias muy interesantes ya de cómo manejamos en el Congreso americano o cómo se celebró la selección del presidente Clinton con altos funcionarios del gobierno cubano para tratar, creo yo, de buscar mecanismos que permitieran acabar con el embargo en la isla. Cuando se hizo el libro, usted pensaba que iba a generar polémica. Esta semana se habló de los narcocassettes. ¿Entonces se va a seguir hablando de su libro? A ver, yo creo que sí. Es decir, yo creo que este tema de Popeye, sobre lo que dice Popeye, es muy interesante porque, como digo, se ha venido comprobando una serie de hechos. En el libro, por ejemplo, hay un hecho que era hasta ahora inédito, y es cuando yo estoy secuestrado, Pablo Escobar llega él directamente con otros jefes del cartel a mi celda donde ellos me tenían retenido, y ahí estuvimos hablando durante más de 2 horas y media, 3 horas. Toda esa conversación está narrada ahí en el libro, que yo creo que es importante. Y hechos como estos, también lo que tiene que ver con Alberto Santofimio, pues yo creo que se van a estudiar. Yo creo que en la carta de los hermanos Rodríguez Orejuela, comprobando, vuelvo insisto, que no fue a las espaldas de Samper y de Serpa, pues también va a seguir generando discusiones. Pero en fin, las memorias se hacen precisamente cuando uno no ha perdido memoria. Y este capítulo de la historia, lo que yo he dicho es que hace 20 años, todos los personajes que ustedes han hecho mención en este momento han escrito su historia, y aquí me tocó escribir, pues en este caso también como una responsabilidad como expresidente de Colombia, el otro lado de la historia. Todos los protagonistas que están ahí, con la quisencia de quién y de quiénes llegó el cartel de Cali a la presidencia de Colombia. Esos creo que eran temas de responsabilidad también que tenía yo que asumir, y por eso lo estamos publicando. Pues, expresidente Pastrana, entonces invite usted a toda la gente, a todos los jóvenes, sobre todo que quieren conocer un poco más de la historia de Colombia, que compren su libro. ¿Dónde lo pueden adquirir? Muchas gracias. Y la verdad, le agradezco esa pregunta y esa invitación por 2 razones. Una, porque la historia nos la han contado de una manera, y hace 20 años ha habido solo una versión de la historia de Colombia. Y lo que me impulsó a escribir este libro es precisamente la juventud.
que tenemos que decirles a los jóvenes de Colombia, contarles la otra historia de Colombia, la otra cara de la moneda, que es importante para que ellos puedan tener una historia mucho más clara de lo que ha sido la historia reciente en nuestro país. Por eso los invito, porque el problema no solo son los narcocassettes, el capítulo de cómo el cartel de Cali se compró la presidencia de Colombia con la licencia del presidente Gaviria, no es el cassette no es el capítulo más interesante, hay otros mucho más interesantes, y por eso invito a los jóvenes del Valle, a los jóvenes de Colombia, a que compren el libro, a que lean buena parte de lo que ha sido la historia de Colombia. Se está vendiendo, tengo entendido, en la Librería Nacional, en la Librería Panamericana y en algunas otras pequeñas librerías. Entonces, expresidente, reelegir a Santos es reelegir a Samper. Sí, reelegir a Santos es reelegir a Samper y hoy en día a Serpa, porque lo que es increíble, y a Gaviria, hoy en día, fíjense ustedes lo que hoy los colombianos nos estamos preguntando. Casi ¿cuánto fue? En 1990, el presidente Gaviria llega a la presidencia de Colombia de manos de Juan Manuel Galán, después de que asesinan a Luis Carlos Galán. Y resulta que la Convención Liberal de ayer, ¿quiénes nos íbamos a imaginar que la alianza de Gaviria, de Samper, de Serpa y de Santos contra Galán? Nunca nos imaginamos nosotros que Gaviria, que llega a la presidencia por Galán, fuera el que traiciona a Galán para nombrar a Serpa con todos los del 8000 para abundir a Juan Manuel Galán. Es lo que yo creo que es cierto, nunca nos habíamos imaginado en la historia de Colombia. Señor expresidente, pues quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y Memorias Olvidadas es precisamente un libro para que aquellos jóvenes, nosotros los jóvenes que no vivimos esa época tan intensa de la política, pues comencemos a ver qué es lo que ha sido la historia de Colombia. Muchísimas gracias, como siempre, por su deferencia en Contacto Valle. Es el personaje de la semana y aquí en Voces de Occidente siempre a la orden. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.